Bueno, bienvenidos a este pequeño curso de 2 sesiones de limpieza y cuidado del patrimonio. Como sabéis, está organizado por Raíces de Europa, la iniciativa Ermitaraba, que yo supongo que la mayoría de vosotros conocéis lo que es Ermitaraba. Empezamos hace un par de años abriendo rutas de patrimonio para que la gente pudiera visitar pues una serie de iglesias agrupadas en zonas concretas de Álava. Yo supongo que la mayoría de vosotros lo conocéis y muchos habéis participado en nuestras rutas. Hasta ahora hemos estado abriendo 2 grandes rutas todos los años. Nuestra historia empieza hace 2 años y este año hemos decidido, en vez de hacer dos rutas que son muchísimo esfuerzo y mucho trabajo y muchos meses de organización, hacer solamente una ruta para poder organizar una serie de actividades nuevas que empezamos por primera vez este año, y entre ellas pues alguna visita guiada como la que tuvimos el otro día en la Puebla de Arganzón, que por desgracia no pudo venir Sol Silva y que la haremos cuando esté recuperada y cuando se pueda. Y luego un par de cursos que tenemos mucha ilusión en ellos. Un curso de Historia del Arte que vamos a tener con 2 magníficos profesores en el mes de enero y febrero. Va a ser un lunes de enero y 2 lunes de febrero. Y luego este curso que está destinado principalmente a la gente que en los distintos pueblos está a cargo del patrimonio, de la iglesia del pueblo. Abre la iglesia, la cierra, la cuida, la limpia, la ventila, que está pendiente pues de que todo esté en orden, de que cuando surge algún mal en el retablo o en la piedra, humedades o lo que sea, pues son los que dan la voz de alerta y avisan a quien tengan que avisar para que eso se cuide o para que lo que sea, ¿no? Y aunque está destinado a esta gente, que nosotros ya con estos 2 años y estas 5 rutas que hemos organizado, conocemos a bastante gente que atiende, que hace esta labor en los pueblos. Y entonces lo hemos organizado para ellos, pero también para todos los que sin estar a cargo del patrimonio pues os interesa el tema. Y para dar este curso pues tenemos a Dolores Sanz, que es una restauradora profesional, miembro de la empresa Petra, especializada en piedra, me parece a mí, como el propio nombre indica, pero que hace restauraciones de todo tipo. Han estado trabajando en Santiago de Compostela, también ahora están trabajando ahí, y también ahora en los sepulcros de Quejana, los sepulcros de los Ayala, y en muchas otras cosas. Tienen ya bastantes años de experiencia. Y bueno, ya sabéis que van a ser 2 sesiones. Una sesión teórica, que es esta, y una sesión práctica el lunes que viene en la iglesia de San Pedro, a la que estáis invitados, lógicamente. Y por último, los que, antes de dejaros ya con dolo, los que queréis recibir información de las actividades que organizamos en Ermitaraba y no estáis en nuestra lista de información, de difusión de WhatsApp, pues si queréis a la salida me decís y os incluyo en esa lista. Y sin más ya os dejo con Dolo. Gracias. Bueno, buenas tardes, Arratsaldeon, y bueno, quería dar las gracias a Michi Pillón de Ermitaraba por invitarme a compartir con vosotros esta jornada. Bueno, cuando me llamó John me planteó un poco el tema de, pues bueno, ellos están sobre todo ahora en el tema de abrir iglesias, ermitas. El micro. No, este. Ahora sí, se oye. Bueno, pues presentarme, bueno, es que de casco, muchas gracias a Michel y John por invitarme a estas jornadas y comentar que surgió el tema de esta charla cuando me estuvo comentando cómo ellos están haciendo la labor de abrir ermitas, difundir nuestro patrimonio. Y entonces estuvimos hablando un poquito pues, de la importancia de limpieza y cuidado del patrimonio, pero sobre todo las buenas prácticas de mantenimiento. Todas estas personas que abren y que están custodiando las iglesias, que en un porcentaje muy alto son mujeres,
realmente les tenemos que dar las gracias porque son las responsables de que se conserve gran parte de nuestro patrimonio, porque a día de hoy muy poquitas iglesias están abiertas como estaban abiertas antes. Entonces, cuando John me propuso las jornadas, pensamos en hacer la sesión de hoy, que sería teórica, que haremos un poco pues, la revisión de las patologías principales que presenta nuestro patrimonio, identificarlas y las pautas básicas de intervención. O sea, la importancia de conocer los deterioros para detectarlos y dar la voz de alerta. Y una sesión práctica que íbamos a hacerlo en la iglesia de San Miguel, pero por motivos de horarios de misas no podemos, lo vamos a hacer en la iglesia de San Pedro, que sería un poquito, haremos una recapitulación de lo que vamos a ver hoy, de las patologías, los deterioros principales, cómo identificarlos, cómo solventarlos en la iglesia de San Pedro. Todos los bienes culturales, ya los retablos, los conjuntos monumentales, normalmente están siempre dentro de un edificio que tiene unas patologías, el contenedor, y para mantener ese contenido pues es muy importante también el entender cómo funciona ese contenedor. Y haremos la sesión práctica en la iglesia de San Pedro. Antes me preguntaba una compañera lo que iba a ser eso, todo lo que veamos hoy, pero en la iglesia de San Pedro, poderlo ver entre todos. Si tenéis dudas y preguntas, también os digo que si ahora tenéis dudas, pues me podéis interrumpir cuando queráis. Lo que estaba diciendo, la idea principal de este curso es ver identificar los deterioros principales y poder valorarlos y determinar junto con los profesionales la acción más importante. Pero me parece muy, muy importante que las personas que son las primeras que llegan a los templos pues conozcan de primera mano los deterioros que hay para poder tomar acciones para ello, ¿no? El mantenimiento y la vigilancia constante de estos edificios pues son tareas esenciales para garantizar la conservación de nuestro patrimonio. Antes las iglesias pues, siempre se abrían pues, durante la semana, los fines de semana. Ahora, habiéndose reducido incluso con la idiosincrasia que tenemos en Álava, que creo que hay en Ternitas iglesias 400 y pico, pues al final, yo por lo menos que también tengo familia en un pueblo pequeñito, se suele hacer, pues en vez de abrir la iglesia de estas áreas rurales todos los domingos, pues van abriendo cada mes, pues 1, 2, 3, entonces muchos de estos templos que estaban abiertos ahora pues se encuentran cerrados. Y bueno, yo un poquito os quería poner en cuestión pues, las degradaciones frecuentes que tenemos en nuestro patrimonio, pues para que las podáis identificar. Y normalmente lo que nosotros tenemos pueden ser catástrofes de origen natural, pues también la importancia de las condiciones medioambientales inadecuadas, la humedad, la luz, la temperatura, las plagas. Todo esto serían causas de origen natural. Y luego las de origen humano, pues por desgracia, pues los robos, los actos vandálicos, el mantenimiento a veces deficiente de los inmuebles y también en muchas ocasiones pues las actuaciones, no con mala intención, pero las actuaciones agresivas en elementos decorativos pues por desconocimiento. Aquí vemos un poco un resumen de lo que hemos dicho. Y lo que estaba diciendo, que los bienes culturales tienen que ser revisados periódicamente por las personas responsables. En Álava tenemos el servicio de restauración y el servicio de patrimonio histórico arquitectónico y el obispado de Vitoria, pero para mí la labor importante y la primera actuación es esas personas que abren y cierran las iglesias, las ermitas y su tutela, que son los que de primera mano pueden ver lo que está pasando. En muchas ocasiones pues, hemos visto inundaciones que llegan a las iglesias y como no hay nadie viviendo dentro, pues o la gente que está cercana se preocupa por ir a abrir la iglesia y solventar el problema, o bueno, pues luego no tenemos grandes problemas. O los incendios, pues por problemas de que las instalaciones eléctricas muchas veces están obsoletas o no ha habido algún problema.
Aquí, como catástrofes naturales, todos tenemos en mente pues, el incendio que hubo en Notre Dame. Este es un incendio en una gran catedral y tuvo la repercusión que tuvo, pero muchas de las iglesias pequeñas a veces pues, pueden dar también estas catástrofes, pues lo que digo, pues, por un cortocircuito o por una agresión, o incluso en las inundaciones, pues muchas veces pues igual hay algún grifo o algún sistema de riego que se ha quedado abierto, o porque ha habido inundaciones y como ya no hay mantenimiento, pues los desagües no funcionan, no traga el agua y al final pues nos encontramos el problema. Yo bueno, voy a hablar un poquito, o sea, como os voy a explicar los deterioros que nos podemos encontrar también. Esas personas que están ahí en primera fila, que muchas veces tenemos a la Diputación, el Servicio de Restauración, el de Patrimonio Histórico, pero realmente yo creo que hacen una labor muy importante. Esas personas que si en un momento dado hay un incendio o una inundación, van a estar ahí en el pueblo para poder hacer la primera actuación. Pues bueno, pues lo que sí se recomienda es que a veces los bomberos llegan y lo primordial es apagar el fuego y echar agua. Bueno, pues hay que intentar en los bienes patrimoniales, pues en esos casos de extinción de incendios, pues no aplicar agua a presión, y si ha habido deterioros, pues no intentar tampoco repararlos, sino contar con los profesionales, avisar a los equipos de conservación, restauración que tiene la Diputación Foral de Álava, intentar proteger los bienes, y si hay que hacer traslados, pues hacerlos con el mayor cuidado, y si ha habido un incendio, evidentemente cortar la electricidad, y también, pues en caso de inundaciones, pues cortar el agua. Son actuaciones básicas, pero que las tendría que hacer pues esas personas que están a pie del cañón, como se dice. Otro de los factores muy importante son las condiciones ambientales inadecuadas, pues humedad, la luz, la temperatura. Lo que estaba comentando antes John y Michel, la importancia, yo creo que la labor que está haciendo Ermita Araba de volver a abrir estas ermitas, de ventilarlas, de ver qué está pasando. Muchas veces, pues como ya no hay culto, pues están cerradas, no hay ventilación, y hay casos, pues el verdine se produce pues colonización biológica. En muchos sitios, como en muchos pueblos, llega el asfaltado hasta las iglesias o los edificios históricos, pues hay humedades de capilaridad que provocan daños, pues como sales, que se deterioren las pinturas. Una de las cosas que vamos a ir viendo es que los factores de temperatura y humedad son importantísimos. Muchas veces tampoco hay que hacer grandes actuaciones, simplemente con controlar esos parámetros de la temperatura y humedad ya estamos haciendo una gran labor. Un exceso de humedad pues no será nada beneficioso, y nos provocará pues, deformaciones en los elementos de madera, oxidación en los metales, en los barnices, dará lugar a microorganismos y manchas de humedad. Y si hay un ambiente demasiado seco, pues también se pueden producir pues, agrietamientos, craquelados. Por eso es muy importante en estas labores que estáis haciendo también en Ermita Araba el tener controlada la temperatura y humedad de nuestros edificios patrimoniales, que muchas veces con un sistema de ventilación correcto y de vez en cuando a ver qué pasa, pues es suficiente. Luego también es muy importante que cuando vayamos a San Pedro lo estaremos viendo también, pues si las cubiertas están dañadas, si hay goteras, porque todo lo que le influya al edificio, al contenedor, al final también influye en lo que tenemos dentro de nuestra ermita o de nuestra iglesia. Además es muy importante para que esos bienes no salgan de las iglesias o ermitas y se conserven in situ, que para mí creo que el patrimonio, a ser posible, siempre tiene que estar en el lugar al que fue realizado, pues tienen también que tener unas buenas condiciones de conservación. Normalmente pues, solemos tener las cubiertas dañadas, por el terreno hay humedad de capilaridad que produce sales, la falta de ventilación, a veces también el uso excesivo de la calefacción puede producir daños, y los focos de calor directos que haces también cuando hace mucho frío en las iglesias, esos calefactores, esas resistencias que se colocan, pues no es lo más adecuado, ¿no?
Aquí veis unas imágenes pues, de Valladolid, muchas veces también en torno a las iglesias está la colonización vegetal que llega hasta la propia base de la iglesia y eso es un factor para que se degraden esos muros, se produzcan sales en el interior. No sé si me puedo... No. Bueno, en la imagen que veis del santo, eso es una imagen del Museo Diocesano de Valladolid, en el que ahora se va a remodelar y tiene el problema que tienen imágenes de madera, pero al lado de muros, con humedad desde fuera, con esa capilaridad y con sales, ¿no? Que muchas veces en nuestras pequeñas ermitas o iglesias, con hacer pequeños drenajes perimetrales, pues bueno, ya evitamos ese aporte tan ingente de humedad. Entonces, lo que estamos diciendo, la importancia de tener de los días que esa ventilación también tiene que ser una ventilación controlada. No podemos los días que hay humedad decir, pues voy a abrir las ventanas de la iglesia. Hay que también intentar que esos mantenimientos por parte de ese personal comprometido que sean correctos. Entonces, hay que evitar en los días de lluvia, nunca deberíamos abrir ventanas. Cuando se friegan evitar si se friegan los suelos que no haya encharcamientos. Hay que intentar mantener el inmueble en buenas condiciones y si detectamos alguna gotera, algún problema, pues si se puede, y está sobre una escultura, sobre un yen que se puede mover, pues desplazarlo para que no le vaya directamente el deterioro. Y sobre todo si detectamos ese tipo de problemas, pues avisar a los responsables de patrimonio en Álava, que sería el servicio de restauración y, como he dicho, el servicio de patrimonio histórico arquitectónico y bueno, los responsables también del obispado de Vitoria o las juntas administrativas o incluso las cofradías. La humedad es uno de los problemas principales que tienen nuestros templos. Lo que he dicho antes, provocaríamos que tendremos desde las cubiertas humedades, que si hay pinturas murales se pueden deteriorar, o la piedra, incluso los lienzos en condiciones muy altas de temperatura y humedad, pues se producen esos abombamientos. Por eso es muy importante el controlar estos parámetros. Si estamos en un templo que no se puede controlar los parámetros como un museo, pues intentar que la temperatura y humedad sea siempre lo más estable posible. Los cambios bruscos son lo que provoca más deterioros. Aquí vemos eso, lo que estaba comentando, que la humedad pues, da lugar a que haya eflorescencias salinas, degradación en los materiales como la madera, el metal, la piedra. Aquí en este museo, que ahora se va a remodelar por completo, pero están los metales separados de los otros materiales en unas hornacinas que en teoría les aislarían de la humedad, pero vemos que como hay un problema que la humedad viene desde fuera, pues se producen sales y también humedad en las zonas donde están los metales, que eso es un problema para la oxidación. Y en el tema sobre todo de las policromías y esos retablos maravillosos, pues se pueden producir pues levantamientos y pérdidas de color. Otro de los factores muchas veces es lo que comentaba antes cuando varía bruscamente la temperatura, sobre todo la madera policromada, que gran parte del patrimonio que tenemos dentro de las ermitas o iglesias suelen ser esculturas de madera o retablos que están policromadas, doradas. Pues como la madera y la policromía no tienen el mismo movimiento, aquí vemos las ampollas y los cambios bruscos, pues cuando hay esos cambios de temperatura. También muchas veces se focalizan en zonas donde hay una calefacción cercana o ha habido velas. Por eso también las luminarias nunca deben ir en torno pegadas a los bienes culturales, siempre cerca, y siempre tienen que tener luz fría. Ahora ya velas no hay en casi ninguna iglesia, pero bueno, a lo largo del tiempo y en algunos que todavía sigue habiendo velas, pues hay problemas de que puede haber incendios, quemaduras en las policromías y manchas de cera, como veis allá abajo. Aquí veríamos por otro ejemplo como los cambios bruscos de temperatura pues pueden producir eso, se llaman craquelados porque son como
como agrietamientos así en forma de red, sobre todo en las láminas de oro y en las policromías. Y si hay velas cerca, se pueden producir hasta ampollas, que son ya daños pues irreversibles. Ahora en muchas iglesias, cuando se restauran, se vuelve a pensar qué tipo de iluminación tiene que haber. Hay que tener mucho cuidado con las nuevas iluminaciones de nuestras ermitas, nuestros templos, nuestros centros culturales históricos, porque también la luz, tanto la luz natural en exceso como algunos tipos de luz artificial, pues pueden originar deterioros en los bienes culturales, porque la luz, lo mismo cuando vamos a la playa, que nos damos por decisión 50, pues tiene rayos ultravioletas e infrarrojos que deterioran tanto las policromías, sobre todo los tejidos, los documentos gráficos. Por eso muchas veces cuando entramos en algunos museos en los que hay grabados, hay una luz muy tenue, es porque la luz muchas veces es uno de los agentes que más puede degradar. Lo que estaba diciendo de la luz ultravioleta y la luz infrarroja, pues puede deteriorar los barnices, oxidarlos. Por eso lo que comentaba, cuando se vuelven a colocar nuevas luminarias con iluminación artificial, pues tiene que ser indirecta y nunca los cableados, que en muchos retablos todavía podemos observar que ha sido una práctica hasta hace, yo creo que 60 años, que se colocaban para que se pudiera iluminar bien, se colocaba el cableado directamente en el retablo, lo que producía pues daños de colocar clavos y esa temperatura, ¿no? Entonces la luz tiene que ser siempre una luz tamizada y bueno, yo creo que si en algún caso se os da que tenéis que volver a colocar iluminaciones en estos templos, pues bueno, yo creo que se puede contar con el asesoramiento de profesionales, sobre todo la temperatura de luz que tenemos que poner, cómo regularla y cómo colocarla, ¿no? Sobre todo enchufes fuera en los retablos. Y bueno, pongo aquí el ejemplo de la Virgen Blanca, bueno, de la réplica que está en la hornacina de San Miguel, que la pintamos nosotras también, y tuvimos la suerte. Yo por eso he puesto la foto inicial, porque bueno, para mí como buena victoriana, bueno, pues tengo devoción a la Virgen Blanca y como la estuvimos restaurando, bueno, pues era una imagen que me gustaba. Aquí cuando se hizo la réplica, los deterioros que había tenido la imagen original de la Virgen Blanca, que está en el Museo de Arte Sacro, pero se vio que al cabo de poquísimo tiempo la policromía de la réplica también había sufrido deterioros. ¿Por qué? Si era una policromía hecha recientemente, pues porque está expuesta directamente a la luz ultravioleta, infrarroja, que le da directamente en esa hornacina y que hacía efecto lupa. Entonces, con buen criterio, la última vez que se hizo una labor de mantenimiento, se colocó un cristal especial con filtro ultravioleta y infrarrojo. O sea, estas cosas se pueden hacer, colocar unos cristales que tienen ya los filtros, de esa manera se tamiza la luz y evitamos pues, ese tipo de degradación. Que la luz es de los mayores deterioros que puede sufrir sobre todo las policromías. Y otro de los factores importantes, sobre todo estando en medios alejados y que hay humedad, que la humedad es una de las causas principales de las plagas, pues la presencia de las plagas, que pueden ser pues, aves, roedores, insectos xilófagos, hongos y bacterias, ¿no? Estos microorganismos, los insectos xilófagos, que son los que se comen la madera y se producen roturas, como veis ahí, y luego los hongos, que son esas manchas blancas que hay en superficie, que si alguna vez los veis, siempre es mejor contar con profesionales, porque eliminar los hongos es un tratamiento que el hongo, depende cómo lo elimines, hasta te lo puedes tragar, pues entonces bueno, hay que tener cuidado. Y que hay que intentar, eso, sobre todo la humedad ambiental, controlar la humedad ambiental es uno de los parámetros más importantes para evitar pues, lo que estábamos diciendo de la humedad, las plagas, los hongos. Aquí veis el ejemplo arriba de creo que es el retablo de Subijana de Morillas, en el que bueno, es un retablo de primera fila, pero en una iglesia en la que no había luz. Se tardó muchos años en intervenir por la dificultad de intervenir allí y bueno, y la presencia de hongos había cubierto toda la superficie pictórica del retablo, y además de producir en lo que es la madera, pues
una degradación por la presencia de los insectos xilófagos, que son los que se van comiendo la madera. Luego lo volveré a recalcar, pero para saber si la madera o el retablo, la escultura que tenemos o los bancos está infectada, en las épocas de primavera y otoño, si vemos montoncitos de polvo, es cuando se activan las larvas, y entonces quiere decir que nuestro bien está contaminado y habría que tratarlo, porque primero se come lo más blandito y luego el resto. Entonces hay que tener cuidado una vez que veamos la presencia de que vemos que hay estos insectos que se comen la madera. Habría que buscar asesoramiento de profesionales para intentar atajar, aparte de controlar la temperatura y humedad del templo, pero también atajar la presencia de estos insectos. Entonces, para el tema de los pájaros, que muchas veces también, pues voy a dejar la ventana abierta, vale, pues la ventana abierta la deberías dejar con una reja o una red para que no entren las aves, porque a veces puede ser peor el remedio que la enfermedad. Y luego también hay que ver que no haya, controlar que no haya ratones, que se acaban comiendo también pues, los tejidos y el documento gráfico. Esas personas que decimos que son los que realmente llevan la tutela de estos edificios, pues un poco observar si esos deterioros están, ya sabes de qué es. Puede haber, si veo el serrín, sabré que está infectada la madera. Si veo hongos, algo está pasando con la temperatura y humedad, y si veo pues los excrementos de los ratones, tendré que poner algún sistema para eliminarlos. Pero eso solo lo puede hacer esa persona que en ese momento está entrando en la iglesia. No podemos pretender que los que vienen de diputaciones se lo vayan a ver. Por eso yo quería ilustrar de esta manera sencilla, para que vosotros seáis los que de primera mano detectéis estos problemas para poder atajarlos. Aquí es otro ejemplo que ponía, eso que ya digo, si tú lo has limpiado bien, ya has pasado el aspirador, y en primavera y otoño ves otra vez montoncitos, hay que empezar a preocuparse. Si no, pueden ser ataques de insectos xilófagos de hace muchos años, que seguimos viendo los agujeritos, pero no estaría infectada nuestra pieza. Lo que sí es verdad es que estas larvas, cuando ya se desarrolla el insecto xilófago, se puede matar, pero la larva puede estar dentro de la madera durante muchísimo tiempo. Pero si no se vuelven a dar las condiciones de temperatura y humedad para que se reproduzca, no sale. Entonces, los procesos serían detectarlo, buscar con una empresa especializada cómo tratarlo, y luego mantener la temperatura y humedad correcta en ese sitio a través de la ventilación. Y luego, en estas épocas de primavera y otoño, seguir observando, que no tienes que hacer venir al especialista, tú puedes observar y detectar si ese ataque está activo o no está. Perdona, se puede preguntar, ¿no? Sí, claro. Para todas estas cosas que estás diciendo, de llamar al especialista, etcétera, entiendo que hay que hacerlo contando con la Diputación o sin contar con la Diputación. Solo puedes hacer por tu cuenta. Hombre, a ver, tú puedes tener un contacto con un restaurador y que vaya, pero yo creo que en Álava, teniendo el servicio de restauración y el servicio de patrimonio arquitectónico y el patrimonio del obispado, yo creo que vamos, para algo pagamos impuestos, ¿no? Entonces yo creo que en el servicio de restauración hay especialistas en documento gráfico, en tejidos, en madera, en piedra, en arte contemporáneo, y en el servicio de patrimonio histórico están muy habituados a tratar con estos edificios. Luego al final pondré los teléfonos, pero yo creo que de primera mano yo creo que se les debiera llamar a ellos, porque además son los que tienen la potestad de intervenir y además de ayudar. Entonces yo creo que al especialista primero al que habría que llamar sería a ellos, pero porque bueno, hay un servicio, Diputación Foral de Álava tiene unas instalaciones, tiene un servicio modélico de restauración. No sé si habéis estado en las instalaciones, pues bueno, yo creo que tenemos la suerte de contar con un muy buen equipo de profesionales, y hay que utilizarlo. Nosotros también, las empresas privadas, pues estamos dispuestos, pero claro, yo creo que la Diputación creo que sería el primero que habría que avisar. Luego pues tenemos el problema de los robos y actos vandálicos, que pueden ser pues de origen humano o vinculados a robos. Aquí tenemos el ejemplo, bueno, pues como cuando a la Gioconda le tiraron una tarta. Luego el problema también de muchas veces el exceso de aforo en los casos de los museos, o porque un día hay una romería. Pues bueno, en estos momentos hay que tener
un poco cuidado de no permitir la entrada a la iglesia a las personas que no se conozcan, o si de repente vienen grupos demasiado grandes. Me parece muy bien lo que está haciendo Ermitaraba, que son ellos los que organizan estas visitas, porque si no muchas veces la persona del pueblo a la que le llaman para abrir la iglesia, pues para ellos es una responsabilidad, si va alguien que está ahí detrás de ellos a ver qué hacen, ¿no? Entonces yo creo que no se debería permitir el acceso a los que no estén autorizados, que normalmente cuando hay que hacer cualquier visita, yo cuando tengo que hacer visitas, llamas primero al obispado, comunicas que vas a ir, el cura se lo comunica a la persona del pueblo que es la responsable de abrir la iglesia y te la abre, porque ya yo creo que en todos los pueblos al final está delegado en alguien del pueblo que tiene la llave de la iglesia por si pasa algo. Precisamente, normalmente los curas ya no viven tampoco en las iglesias, o sea, en las casas de iglesia, sino que viven en Vitoria, entonces si pasa algo, pues esa persona es la que abre. Y bueno, si se puede instalar un sistema de seguridad, instalar, que yo sé que no suele ser lo habitual, establecer medidas disuasorias para evitar el excesivo acercamiento a las obras, pues si tenemos un retablo con objetos pequeñitos que no están anclados, pues se puede colocar como en los museos un cordón para que la gente no se acerque. Yo creo que es muy importante también el tener fotografías de todos los bienes que tenemos en la iglesia ante un robo, ante una pérdida. Esa yo creo que es una labor importante, el tener todo, aunque está el catálogo de la diócesis de Micaela Portilla, que no están todavía todas las iglesias y ermitas, y algunos incluso están, pues vas a ver lo que pone el catálogo ya no existe. Pues yo creo que a día de hoy los que tengamos ser custodios de cualquiera de estos centros, el tenerlo bien documentado, ese siempre va a ser una herramienta muy útil si un día hay algún robo o algo desaparece, incluso para evitar su venta ilegal y su posible recuperación, porque si no tenemos documentado lo que tenemos, no podemos decir me han robado esto. Y bueno, lo que decíamos, la importancia del mantenimiento del inmueble en sí, ¿no? Del inmueble en sí. Pues eso, las limpiezas de los suelos, o muchas veces cuando se hacen labores de pintado, y el problema de que por desconocimiento, con toda la buena voluntad, muchas veces pues se usa el mismo limpiador que tú usas en tu casa pues para limpiar la iglesia, y no son los mismos materiales. Lo mismo que tú te aseguras en tu casa que usar para limpiar lo que tienes, pues bueno, por eso se desaconseja el empleo de un pronto o de estos productos. Y luego cuando se hacen obras de mantenimiento, de pintar muros, de colocación de instalaciones de luces, de calefacciones, yo una de las cosas que más me ha tocado limpiar cuando he estado restaurando en diferentes sitios, ya sea piedra, madera, es cuando han pintado todos los goterones de pintura que caen directamente encima. Este es el caso de Morillas, de la pintura mural, que es ha aguantado, que ha estado sin cubierta, sin tal, y en la última intervención pues ha caído la pintura. Cuando se hacen labores de mantenimiento, también esas personas que están preocupadas deberían de insistir a esa persona, o de exigir a esa persona que va a hacer una intervención en las iglesias, pues bueno, protege el suelo, protege las paredes, protege los bienes que tengamos, ¿no? Bueno, una de las cosas que bueno, voy a fregar como en casa, pues no debemos de usar ese tipo de fregonas que cortan agua, exceso de humedad, y tendríamos que intentar acercarnos lo menos posible pues a los retablos, ¿no? o a los bienes culturales a la portada. Si vas a hacer una limpieza, pues usar desde luego nada que sea agresivo, y si puedes utilizar pues el aspirador, no mueve el polvo, y si no, pues al final lo que estás haciendo es vas con un escobón, mueves el polvo de sitio y se puede depositar en los objetos. Y las mopas también, pues es una buena herramienta para quitar el polvo sin dañar, ¿no? Y si tenéis cualquier duda, pues lo que estaba diciendo yo, llamad al servicio de restauración y que os asesoren de cómo hacer las cosas. Tengo este problema, quiero hacerlo de esta manera, pues ellos os indicarán, pues mira, mejor lo haces de esta manera o lo haces de esta otra. Aquí decíamos, pues los aspiradores son correctos, las mopas también, a veces un poquito de humedad, sin encharcar, sin que se produzcan grandes humedades en el templo, pues sí que puede ayudar, y evitar en la medida de lo posible, por lo menos las fregonas,
no cercanas a los elementos de madera. Y sobre todo si vas a fregar, pues con un agua y un jabón neutro, nunca con unas lejías ni productos agresivos, ¿no? Pues unos ejemplos en los que se está haciendo correctamente la limpieza. Luego otro problema que tenemos en muchos de nuestros edificios históricos es que a todos nos gusta cuando tenemos una celebración pues colocar las velas, las flores, incluso jugar litúrgico de cortinas, ropajes, o cuando se visten santos, pero hay que tener mucho cuidado de que esas velas, si están directamente encima de nuestros elementos patrimoniales, pinturas, retablos o portadas, pueden producir manchas de cera, quemaduras también. Y luego las flores, que a todos nos gustan mucho, las flores naturales, nunca deberían estar encima de estos elementos, porque las flores naturales las solemos poner en un jarro con agua, que ese agua siempre cae algo encima de la madera o de la piedra, y si son plantas naturales hay que regarlas. Entonces todo lo que sea plantas naturales, pues en el suelo, si es un suelo actual, o con un plato debajo, cosas básicas, pero nunca directamente sobre nuestros bienes, que siempre le estás aportando humedad y una degradación, ¿no? Eso pues. Y luego muchas veces cuando tenemos que mover pues este ajuar litúrgico, podemos tener pues candelabros, todo tipo, pues utilizar, que no cuesta nada, estos guantes blancos de joyero, porque muchas veces si lo que tocamos son objetos metálicos, la grasa que tenemos en las manos, cuando tocas un elemento metálico, puede producir oxidaciones. Entonces si vamos a manipular, aunque sean de madera o cualquier objeto, nos ponemos esos guantes de joyero, y esa es la manera correcta de manipularlas. Y aunque nos gusten mucho las velas, porque me gustan las velas, pero encima de los bienes patrimoniales, pues ya veis cómo acaba la cera llegando, depositándose y pudiendo producir pues quemaduras, ¿no? Y intentar siempre, pues, que a todos nos gusta mucho cuando llegan las Navidades en las iglesias, o en otras festividades, pues los nacimientos, pues este tipo también de decoraciones, intentar ponerlas pues fuera, pues no en una mesa de altar. O sea, en las iglesias tienen muchas zonas, se pueden poner zonas, es proceso para eso, sin tener que estar encima de un bien patrimonial que quiera solo por manipular, y ponerlo ya va a causar una degradación, ¿no? Y bueno, colocar flores artísticas, flores artificiales, si van a tener que estar cerca de lo que son nuestros retablos o nuestras esculturas. Y aunque a mí no me gustan, pero bueno, esta es una solución. Yo sigo prefiriendo las velas, pero bueno, es una solución si quieres estar pegado al retablo, de colocarlo, que en muchos sitios yo creo que ahora se está también imponiendo, ¿no? Aquí vemos pues, las decoraciones de flores. Una opción podría ser justo la flor metida en esos espumillones, pero nunca que estuvieran en jarrones con agua, que pueden dañar, pues, sobre todo las esculturas de madera, que es lo que suele haber en los altares. Y luego, bueno, no solo nos encontramos con elementos decorativos de flores. A veces, pues esto es una iglesia en la que se ha hecho centro social, y yo creo que aún así deberían de mantener también pues, un decoro de no tener ni el microondas, o sea, creo que puede hacer un poco de otra manera, ¿no? Ahora ya se ha restaurado y se ha hablado con ellos, y van a poner en valor pues ese presbiterio, que ahora han aparecido pues esas escenas de la flagelación y de cruz el Cristo llevando la cruz que ni se veían, ¿no? Y lo que os comentaba, la importancia eso, de la manipulación de nuestro patrimonio. Si os va a tocar manipular objetos, yo creo que no cuesta nada llevar en el bolsillo pues los guantes de joyero, sí, o no, los de látex. La cosa es lo importante es no tocar directamente esos objetos. Aquí vemos sobre todo el documento gráfico, los textiles son los materiales más sensibles. Y bueno, pues eso, que en las intervenciones de limpieza y mantenimiento, las personas podemos contribuir a eso, a que la iglesia esté limpia, que esté ventilada, pero si es tocar el bien, tiene que hacerlo un especialista en conservación, restauración. O sea, las actuaciones que puede hacer un usuario normal son de eliminar el polvo cuando se puede eliminar,
y de estar controlando todos los demás parámetros para dar el aviso a la autoridad competente. Porque las intervenciones inadecuadas pueden causar daños irreversibles. Muchas veces nos encontramos, sobre todo las partes, digo los retablos porque es lo que más yo creo que tenemos todos en la cabeza, pero vamos, en muchos sitios también las portadas, las partes bajas son las partes en las que tiene acceso la gente y son las más dañadas. Como decía yo, que tuvimos la suerte en Santiago de Compostela de estar en el Pórtico de la Gloria, y no sé si habéis estado el Santo de los Croques, que es donde todo el mundo se iba a dar los cabezazos. Bueno, pues tuvieron que para los de Santiago fue vamos, que la gente no pudiera ir a darse ahí los croques cuando tenían un examen para probar, pero bueno, estaba muy deteriorado solo del uso del frote. Esas partes en las que hemos podido tocar, pero bueno, son las que están más deterioradas, y es un poquito pues, que hay que evitar. Y luego pues estas limpiezas también nos hemos encontrado muchas veces, esas limpiezas pues con Pronto, estos productos que nosotros creemos que en nuestra casa funcionan para limpiar la madera, pero en realidad un mueble normal lo podrías limpiar, pero ni siquiera un mueble histórico conviene limpiar con estos productos porque tienen residuos agresivos que no favorecen la conservación de la madera. Entonces nunca deberíamos usar estos productos en nuestros elementos patrimoniales. Y como mucho podríamos hacer la intervención con un plumero, pero también como veis abajo la imagen de la pintura del niño, si tenemos una pintura como es este caso con levantamientos debido probablemente a presencia de humedad y pasamos el plumero, pues nos quedamos sin policromía. Entonces también tenemos que ser nosotros conscientes cuándo podemos usar el plumero. Bueno, pues cuando la superficie esté bien y no te puedas llevar nada por delante. Eso es muy importante, porque una vez que yo paso el plumero en la parte de abajo me he quedado sin niño. Ante la duda, lo que estábamos diciendo, se llama para pedir un asesoramiento y yo creo que tendrán que responder rápido. También quería hacer un poco de hincapié en los problemas de los metales, como aquí representantes de la cofradía de la Virgen Blanca con el tema de los faroles, que ya me he puesto día. El problema de muchas veces, lo que hemos visto también en casa, no sé, mi madre limpiaba con Tarmisil plata, ¿no? Ahí que te ponían a limpiar la plata, y eso tiene unos residuos que son esos residuos blancos que veis ahí, que en realidad luego provocan oxidaciones, o sea, no son productos adecuados para limpiar elementos, bueno, ni siquiera los de tu casa, porque si luego te vas a encontrar con esos residuos, pues bueno. Si ya hay, como me comentabais, de la protección de los faroles, si ya hay piezas que están restauradas, el ideal es tener un buen mantenimiento, que imagino que probablemente cuando te han hecho la restauración igual te dan, muchas veces si os hacen restauraciones en ermitas o en iglesias, tenéis que exigir siempre un plan de mantenimiento. Nosotros, por ejemplo, cuando restauramos en un lugar, hacemos un plan de mantenimiento que siguen los especialistas y otro plan de mantenimiento para el usuario de a pie que está allí, pues como eliminar el polvo, dónde están los factores de riesgo. Entonces es importante que si se restaura también luego se hagan esos planes de mantenimiento, que ahora casi lo exige la ley. Y bueno, también voy a hablar un poquito de la manipulación, los traslados y el almacenamiento, porque muchas veces los que tenéis que mover, por lo que estábamos diciendo, hay una gotera o hay una romería o hay una pieza que va en procesión. Entonces tener en cuenta cómo hay que manipularlo, ¿no? Como son muy frágiles, pues habría que revisar bien cómo es lo que se va a mover, intentar, si hay problemas en el traslado, comunicarlo para que nos asesoren, y si no, pues lo que hemos dicho, siempre con los guantes, y si se va a trasladar, que luego vaya a asegurarnos de que va a ir a un sitio en el que las condiciones medioambientales sean buenas y que esté siempre a resguardo del polvo, suciedad. Imaginaros también que en una iglesia o en una ermita se va a pintar y que hay que acopiar todas las esculturas que tenemos o todos los elementos patrimoniales. Bueno, pues habría que llevarlos con los guantes correctamente y luego resguardarlos del polvo y suciedad con papel tisú, o si se pone plástico, nunca encapsular, porque lo que hemos visto antes, que si está encapsulado y no hay ventilación, se produce humedad de condensación. Nunca guardar en un plástico hermético. Y en el tema de las procesiones, pues habrá veces que habrá que decir que no salen, porque nosotros llevamos paraguas, pero aunque se les ponga un plástico, pensad en ese momento de crisis que está lloviendo, que le pongo el plástico, pues ¿cómo se pondrá ese plástico?
O sea, yo creo que también a veces hay que tomar la decisión, pues no sale hasta el año que viene. Y luego, bueno, pues un poquito, ya es un poco la lógica, si vais a tener que trasladar, pues bueno, con los carritos siempre es más adecuado, intentar siempre cogerlo pues de una manera que no te vayas a quedar con estudiar cómo es la pieza y para que no te quedes con ella en las manos, como se ve en la imagen, y siempre también intentar llevar los objetos pues depositados sobre un soporte. Y para evitar pues vibraciones, movimientos, porque depende de la fragilidad del objeto, pues si tenemos que trasladar pues alguna pieza, siempre pues intentar hacerlo entre 2 personas y nunca sujetar pues de las zonas que tienen como más riesgo. Y si en caso de que nos pase, porque nos puede pasar a todos, algo se rompe, pues no tirar ningún fragmento, ni intentar arreglarlo, guardarlo, fotografiarlo y avisar pues a los restauradores para que eso se restaure, porque son cosas que pasan, ¿no? Y bueno, hacer un poco recapitulación de lo que hemos dicho, pues la importancia de lo que hemos estado viendo. O sea, poníamos en el título limpieza, pero para llegar a no tener que hacer la limpieza, si se controlan todos los parámetros medioambientales, pues evitaremos que haya colonización biológica, que haya hongos, ¿no? Y muchas veces para controlar los parámetros de temperatura y humedad, pues si contáis con la asistencia de Diputación Foral de Álava, se suelen colocar pues unos termómetros o unas sondas digitales para controlar que los museos, no sé si vosotros en los fables tenéis. Nosotros tenemos en concreto la hornacina de la Virgen Blanca. Ajá. Nos manda cada cierto tiempo información de la humedad, de si se ha abierto o no se ha abierto, en fin, está controlada la imagen. Es una forma de saber lo que está pasando, ¿no? Y si necesitamos por alguna razón especial controlar esas condiciones ambientales, pues pueden utilizar deshumidificadores, ventiladores, pero siempre con el asesoramiento del experto. O sea, porque cuando, por ejemplo, lo que decíamos antes, si llueve un día como hoy, ¿tengo que tener ventilado un edificio? Pues un día como hoy no, un día como hoy cerrarían las ventanas, porque entra más humedad que la que, ¿no? Pues es un poquito esas cosas. Y los espacios cerrados, pues bueno, que hay que intentar abrir y cerrar. Y luego, pues lo que decíamos, que es muy importante si se van a colocar sistemas de iluminación o de calefacción, también asesorarse, que yo creo que en el Servicio de Patrimonio Histórico Arquitectónico te asesoran. Yo, por ejemplo, las últimas calefacciones que estoy viendo son unos cojines que se ponen debajo de donde te sientas, porque claro, al final calentar estos espacios, que siempre suelen ser iglesias, salvo las ermitas pequeñas, pero suelen ser espacios muy grandes, es muy difícil y muy costoso calentarlos. Y para subir la temperatura a la altura donde estamos los humanos, hasta arriba hay que calentar mucho más. Entonces, bueno, pues hay que buscar esos sistemas y esas iluminaciones que sean indirectas y que no afecten a los bienes culturales, que no sea una luz caliente. Y bueno, pues lo que comentaba antes John, pues tenemos el servicio de restauración de la Diputación Foral de Álava, con Cristina Aransay, que es la jefe de servicio, el Servicio de Patrimonio Histórico Arquitectónico con Chema Villanueva y Susana Arechaga de la Diócesis de Vitoria. La Diputación Foral de Álava ha hecho este librito que el otro día a John le iban a dar, pero luego no se despistó, ¿no, Cristina Aransay? No nos lo han dado, pero para el lunes que viene vamos a intentar traer unos cuantos libros para que os podáis llevar uno. Ellos sí, porque lo han hecho para que lo tenga la gente. Son gratis, sí. Sí. Cuidando lo nuestro. Y es un poco, pues, de estos temas de los que estaba hablando yo, pues en un libro. Diputación Foral de Guipúzcoa, en el que nosotros hemos colaborado, pues también tiene otros dos libritos de conservación preventiva y buenas prácticas en retablos y manipulación de objetos patrimoniales. Yo creo que ahora lo que se está viendo es que esa labor, que a mí por eso me convencieron Michel y yo, que creo que es súper importante el estar ahí, el ciudadano de a pie que va a abrir esas ermitas, que es casi tan importante como la labor del restaurador para saber lo que está pasando. Entonces, pues bueno, se está haciendo hincapié en estos planes de conservación preventiva y buenas prácticas, porque son como cuando alguien está enfermo en la primera intervención en los boxes, pues bueno, yo creo que es muy importante. Y no sé, esto es todo lo que...
pues bueno, que las labores de mantenimiento, así como la vigilancia constante del edificio y del propio bien, son tareas esenciales que garantizan a futuro la pervivencia del bien cultural. Tener en cuenta eso, que para que nuestro bien cultural esté bien, también el contenedor que lo contiene tiene que reunir buenas condiciones de conservación y mantenimiento. Y muchas gracias, que ricasco. Pues yo encantada de lo que yo pueda responderos. Pues, a ver, tengo más que preguntas, tengo alarmas. Te pongo el micro. Bien, ahora se oye, ¿no? A ver, yo más que preguntas lo que tengo son alarmas. Porque yo, por ejemplo, aquí voy a decir algunas cosas. Por ejemplo, ¿conocéis la capilla que hay de las hijas de María o algo así es en San Miguel? Sí. Se está deshaciendo. La policromía se está cayendo sola, en lajas, en láminas. Y probablemente sea por problemas de humedad en los muros, bueno, o sí, la filtración desde las cubiertas. Pero lo que quiero decir es que a mí el otro día estuve con un tema de vidrieras, que es un tema que sigo yo últimamente bastante de cerca. Y yo me asusté de lo que vi ahí. Dije, esto no va a durar 10 años. O sea, lo digo así. Y además... Pues haga la voz de alerta, llama al servicio de restauración. Uy, al patrimonio. O sácalo en los periódicos, Si le digo a Susana Arechaga, esto se echa manos a la cabeza. Pues sácalo en los periódicos, igual es lo que funciona. Todavía hay más. Es la catedral nueva, la maqueta de la catedral se está deshaciendo también. Esa maqueta tenía, a ver, esa vez, ¿no? O sea, esa desfilaba en las calles de Victoria. ¿Sí? Es farol. Es farol, sí, desfilaba antaño, yo me acuerdo del La chaval. procesión de los faroles. Sí, la procesión de los faroles, sí. Incluso, bueno, tenía unos acetatos en las ventanas a modo de vidrieras pequeñas, y esta se ve que el calor de las lámparas de antaño, de entonces, pues ya se han ido deshaciendo. Aún queda alguna cosa de esas, pero es que se está desmoronando la maqueta. Y eso ya lo sabe Susana, lo saben los conservadores del museo, y ahí está. Y lo último... Pues más, hay que ponerlo más... Sí, y ahora lo último que me alarma, si queréis, que os habréis dado cuenta seguramente, es el estado en que han quedado las vidrieras del presbiterio, las vidrieras altas del presbiterio después de la... Sí, de la granizada. De la granizada, sí. Porque es penoso. Y el caso es que para poner bien eso, a ver, las tres cosas, sobre todo la capilla que he dicho. Sí. Y ahora, el coste para poner las vidrieras en orden va a ser considerable, porque eso no se puede, yo opino que no se puede volver a dejar tal y como estaba, porque mientras no se protejan como están protegidas las demás vidrieras del ábside, por lo menos eso, hasta que no se haga eso, vamos a pasar los 9 o 10 años, va a caer otra pedrada de esas y se van a quedar igual o peor. Yo creo que mi experiencia es que el que más protesta y más lo pone sobre la mesa se le hacen caso. Pues no lo sé. Lo que pasa es que yo soy una persona que me dedico a observar las cosas y no... Pero igual tú lo has observado y tienes más conocimiento de lo que está pasando, igual que es un restaurador que no va todos los días. Sí, documentalo fotográficamente, mándales avisos y si no, sácalo en la prensa. Bueno, ya veremos ahora lo que se hace. Pero luego habría más quejas en control. No, ya lo sé, pero es que al final... Porque aquí el patrimonio... Sí, por eso es muy importante esa labor de esa gente que está ahí al pie de las iglesias, que se preocupe por ello, porque si no, claro... No sé si os habéis dado cuenta lo que está pasando, por ejemplo, con el Palacio Maturana de Verástegui. Se ha estado desmoronando. Sí, bueno, estoy en el proyecto. Ah, sí. Te puedo contar yo lo que yo sé. Yo te puedo contar lo que observo. Me ha parecido un desacierto poner las puertas que han puesto ahí. Y por contra, la casa del Marqués del Freno, que está a la salida de la herrería, entre la herrería y la zapatería, ¿no? Que ahora va a ser un hotel. Ah, sí. Sí. Ahí han recuperado la puerta de entrada, que da gusto verla. Y yo no entiendo. Ayuntamiento de Vitoria. Sí, claro, ya lo sé.
Por eso te digo que tengo más Todo quejas. depende del Ayuntamiento de Vitoria, que sí. Tengo más quejas y bueno, ahí quedan. Eso es lo poco que puedo aportar yo aquí No, ahora. pero me parece muy bien, porque eso pues, hay que contarlo, ¿no? Pero igual Sí, los sí. medios- Yo creo que sí, lo que pasa es que basta, tela marinela. La capilla esa, en la capilla esa están pensando en montar un ascensor para minusválidos. Entrando por la última ocurrencia, entrando o sea, entrando, ¿cómo se llama? En el pórtico, por el pórtico, por esa cruz que hay y todo eso, hacer ahí, bueno, y detrás está el retablo. O sea, Algún arquitecto lo habrá pensado, no sé. Sí. no sé. Sí. ¿Alguna? Eso está Yo, No me digas. está estudiado, Yo sí. soy restauradora, yo no. Ya, no, yo te puedo tampoco. hablar de la piedra y. Yo soy restaurador, pero no soy restaurador. Yo soy restaurador porque mi hija, que sí lo es, me ha pegado algo. Muy bien. O sea que es eso. Y nada más, no digo más. No digo más. He dicho bastante. Yo quería saber si los deshumidificadores, estos que recogen el agua, si serían efectivos para la humedad. No, claro, es que el deshumidificador es lo que hace, recoge la humedad. Lo que pasa que también, eso, lo que os decía, depende de dónde lo vayas a poner, en tu casa tú sabes que se está secando, sale agua, pero que también cuando colocas un deshumidificador en un edificio patrimonial, debería de haber también un poco un estudio de lo que estábamos comentando, que la Organización de la Virgen Blanca se ha puesto unas ondas, controlar qué es lo que está pasando para llegar al momento ideal que tú quieres que tenga ese edificio, porque lo que no vas a hacer es que igual pones un deshumidificador y lo secas demasiado. Tiene que estar controlado, pero el deshumidificador es para eso. Para el... Pero es una zona en la Sí. cual se recoge humedad, Sí. siempre en esa Sí. zona, porque da al norte, entonces en esa zona siempre, y poner ahí un deshumidificador a ver si sería efectivo. Tendrías que mirarlo con las personas que se Sí, con dedican- alguien. con alguien que haga sus controles de temperatura y humedad. Hombre, yo creo que sí, desde luego siempre va a ser mejor Sí. si hay humedad, pero lo más importante es buscar por qué entra la humedad. O sea, la causa, porque ¿qué vas a tomarte? Pastillas, hay que buscar la causa. Ya. Que a veces hay sitios que se Yo creo que se la producen causa es que están los condensaciones. cimientos no están muy abajo, o si están muy abajo están cerca de mucha humedad. Puede ser. Entonces va saliendo y al final pues Pero no también se puede quitar del todo. eso que- Entonces que- digo, con un deshumidificador igual. Por Dios, que hay soluciones que son drenajes perimetrales, eso ya pues un arquitecto o un especialista en humedades sí que te podría aconsejar, pero un deshumidificador sí que se emplea. Nosotros Sí. cuando estuvimos trabajando en la Catedral de Santiago de Compostela, en la Capilla Mayor, no necesitábamos tener agua, con lo que salía de los deshumidificadores, sí. teníamos, y seguía habiendo un 100% de humedad. En el Museo de los Faroles, por ejemplo, está funcionando uno y se controla, claro, Sí, sí. periódicamente se está controlando que mantenga Sí, las claro. pautas idóneas. Bueno, en las restauraciones entran también los órganos de las iglesias. Sí, por supuesto. Hay especialistas en restauración de órganos. Pero- Yo no soy especialista. Sí, pero entra. Sí, No, claro. es que he visto, por ejemplo, en San Miguel, es una vergüenza que el Sí, órgano porque- de San Miguel, Porque es los maravilloso. años Esa es otra. que llevan, y lo digo Pues, porque pues he aquí estado cantando entra- ahí con Luis canta la Aramburu diputada, cuando canta él la era. diputada. A la diputada, La diputada. ya se le dijo que una vez le prometió el diputado que ese órgano se arreglaba. Los órganos y ahí son se bienes quedó. patrimoniales, Bueno, están ahí, inventariados. y en la catedral también, en la catedral. Y en San Pedro, el lunes podemos ver el de San La Pedro. catedral sí, la antigua, esa también, pero esa encima se estropeó porque cuando estaban haciendo la restauración de la catedral no lo taparon, la dejaron al aire, Sí. se llenó de polvo. Pero el de San Miguel, Lo que tiene la restauración de órganos es que normalmente la restauración de órganos lo hace el maestro organero que conoce el mecanismo sí, y el restaurador de madera. pero, Se juntan las dos disciplinas. sí, pero vamos, el de San Miguel yo creo que ha llegado ya a tal deterioro que Pues es una pena porque estando en el centro de Vitoria, la Están verdad. los tubos rotos, pues, doblados. sí, no, está bien. Eso, De pena. desde que se jubiló Luis Aramburu, don Luis Aramburu, que se quedó de subir a cantar allí, eso se fue al garete. Sí, por eso lo ¿De quién importante ha sido de que la los culpa? sitios sigan vivos y se sigan utilizando. Ya.
es una manera de conservarlos. Una vez que se deja de tocar un órgano, pues es un problema. Pues sí, una pena porque me parece que eso ya, si antes podía costar 5, ahora son 500. Si llega un momento que alguna vez ya les hemos dicho, pero ¿por qué no ponéis para pedir para la restauración del órgano a ver cuánto cuesta? Pero ni caso. Ya no digo a pedir a la Diputación, que una vez sí se lo prometieron a don Luis, de que eso se arreglaba y ahí se quedó. Pero o sea, seguir insistiendo. Sí, ya no sé a quién hay que. Ya ni a Dios, aunque se lo pida, a ver si me ilumina. Vale, muchas gracias. Sí. Perdona que intervenga otra vez, porque estoy a punto de ser un poco pesado. Pero lo que se ha dicho de las humedades en la capilla esta famosa, por cierto, el día 8 la abren al público, me dijeron a mí, y he estado recientemente, ¿eh? O sea que el día de la Inmaculada es cuando se abre para digamos, al público en general. Podéis pasar a verla, pero no tocar la pared, porque se cae la pintura así, o sea, soplando. O sea que, bien, que de humedades había siempre ha sido tradicional en la cripta de la Catedral Nueva. Miguel Apraiz, cuando tenía que resolver ese problema, buscó una solución, digamos, definitiva y la encontró. Hizo una obra perimetral del ábside, conduciendo los desagües a un punto determinado y instalando un sistema digamos, de una bomba de evacuación de aguas. Pero me he enterado hace poco que todavía a veces aparecen ahí 2 o 3 dedos de agua cuando llueve con mucha intensidad. Sí, bueno, es que el agua es muy difícil de controlar, habría que hacer mantenimiento y control de esta zona. Sí. Y nada más. ¿Alguien no? No, ya está. Bueno, yo creo que hemos llegado, claro, a la hora. No lo de la hora, hablo a la cuestión económica. Aquí todo el mundo es que hay que Hay que buscar sponsors privados. Patrocinar a la hay que insistir mucho, eso está claro. Que vea algo que insista una y otra vez. Yo creo que es muy importante, Michel, lo que estáis haciendo de sensibilizar hacia nuestro patrimonio. Creo que esa es la labor más importante. Que sepamos que nuestro patrimonio hay que conservarlo y que todos tenemos que ser responsables de nuestro patrimonio. Sí, esa es la idea. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Quejas ya no, quejas más. Bueno, podemos comentar una. Al hilo del tema de la humedad, me he acordado de lo de Morillas. Ahí había un humidificador en la iglesia de Morillas que sacaban a la semana más de 100 litros. Que sí, después de hacer la restauración. Estaba a la semana 100 litros, 100 y pico litros. Bueno, es que no porque hagas una restauración se han acabado los problemas. Claro, la restauración, el retablo está precioso. Creo que además igual se abre este mes de mayo. Ya veremos para que se vea. Y 100 y pico litros a la semana. Ya te digo, nosotros lo usamos para restaurar y ahora el deshumidificador. Bueno, y yo creo que ¿alguien quiere decir algo? ¿Ya? Vamos aquí. Iba a hacer una última pregunta, pero creo que nos hemos alargado un poco ya demasiado. Agradeceros la asistencia, habernos dado esta charla. Les esperamos el lunes que viene en la iglesia de San Pedro. Allí de forma práctica, con las dudas que tengáis, lo vemos juntos. Y luego la idea, ya veremos si esto se concreta o no, pero la idea es que otros años se pueda tratar este tipo de cuestiones, pero de un modo más pormenorizado. Ya veremos si se hace o no, ya os avisaremos en cualquier caso. Nos vemos el lunes y intentaremos traer estos libros de la Diputación para que el que quiera se lleve uno. ¿Sí? Muy bien. Muchas gracias.